Bueno, primero saludo con mucho gusto a los asistentes. También quiero saludar de manera muy especial a quienes nos acompañan a través de la transmisión vía live en la página de este colegio. Y quiero agradecer a este arquitecto por su invitación y por este espacio. Yo estuve ya tiempo atrás pensando en un tema que tocara puntos de encuentro con varias disciplinas, ¿no? Entonces me di a la tarea de preparar este tema, que ojalá sea de utilidad. Vamos a empezar primero con una exposición. Trataré de ser breve para no cansarlos y al final abrimos una etapa de preguntas y respuestas para que ustedes también estemos vinculándonos con el material. Bien decía el arquitecto, dentro de esta disciplina y de todas las disciplinas, pues nos vamos a encontrar con muchos conflictos. Quienes somos abogados, especialmente la preparación que yo tengo es en dos áreas principales. La primera es el litigio, ahí es donde realmente en los tribunales empiezan las batallas legales. Y por otro lado, soy mediadora certificada por el Poder Judicial aquí en Veracruz y fundadora del primer Centro de Justicia Alternativa también, acreditada y certificada por el Poder Judicial también. De manera que es una manera distinta de solventar conflictos que en los tribunales. Justo de eso hoy vamos a platicar de eso, que son temas de interés también para ustedes, porque como decía el arquitecto, los temas y conflictos que ustedes tienen que ver se pueden solventar en esas dos vías, y la naturaleza, las formas y los procedimientos son muy distintos. Entonces, les preparé este material que con mucho gusto puedo compartirlo a través de su presidente para que ustedes lo tengan. Básicamente son apuntes para mí, realmente, porque yo me voy apoyando en esa presentación y ese material va a ser también para ustedes. Yo creo que no nos va a dar tiempo, de hecho, porque es un material extenso, pero si el presidente nos da oportunidad más adelante, podemos organizar otras sesiones para que podamos ir avanzando. No voy a cansarlos con el tema de la normatividad, que es muy extensa en el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque bueno, obviamente están incluidos en la Constitución, en tratados internacionales, en normas a nivel nacional, en normas a nivel Estado. Hoy solamente quiero mencionar en este paseo, digamos, bastante ligero sobre la normatividad, que son datos que ustedes pueden resultar de su interés para que sepan dónde están contenidos, porque sí es importante que ustedes como arquitectos y arquitectas sepan, bueno, dónde están contenidos. En el 2008 hubo una reforma de gran calado a nivel constitucional, donde recoge estos mecanismos alternativos, una forma distinta de hacer justicia, la incorpora en la Constitución. A partir de entonces, todos los ciudadanos podemos tener esa posibilidad de no necesariamente acudir a un tribunal cuando tenemos un problema, sino también podemos acudir a este tipo de mecanismos. Por eso se llama justicia alternativa. A partir de esa reforma del artículo 17 constitucional, que es donde están contenidos este tipo de mecanismos, a partir de ahí han existido normatividad muy extensa en cada una de las entidades federativas, y en cada una han tenido un desarrollo distinto, han tenido algunas más desarrolladas que otras. Veracruz es un estado que recogió una ley que actualmente se llama Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos para el Estado de Veracruz. En Veracruz estos mecanismos sí habían funcionado bien. Eso es importante decirlo, porque nuestro estado en realidad, aunque no fue pionero en esta, digamos, regulación, yo creo desde mi perspectiva que sí le dieron un buen manejo. Veracruz tuvo un buen manejo de estos mecanismos a nivel legal y a nivel ya en la práctica habían funcionado bien. Ahorita, en enero de este año, surgió una nueva ley que es importante que ustedes también escuchen de ella, aunque no se la sepan de memoria, pero que sí la conozcan, que es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y esa nació apenas en enero de este año. Todavía estamos en un proceso de armonización. ¿Por qué? Porque todas las entidades federativas tienen que adaptarse a esa normatividad. Cambia las reglas de los procedimientos, crea nuevas figuras,
trata a estos mecanismos de manera distinta de como estábamos acostumbrados aquí en Veracruz, porque era muy flexible. Estos mecanismos antes eran muy flexibles, pero ahora están más centralizados. Está de más decirles, pues, por qué razón, ¿verdad? Porque, bueno, en este sistema que tenemos, pues no gustan mucho que las entidades federativas sean muy libres, ¿no? Entonces, obedece a eso, a que están cada vez más controlados todos los aspectos legales en nuestro país. Y estos mecanismos no son la excepción, también forman parte de esa centralización. A través de esta ley cambian las normas, pero también se centralizan estos mecanismos. Y a partir de que estos mecanismos desde 2008 nacen a la vida jurídica y que en los estados empiezan a caminar, porque hubo la necesidad de ser muy creativos también los legisladores a nivel local para manejar esto, porque era un tema innovador. Para el derecho, 2008 para acá no es nada, es muy poco tiempo en realidad, porque ustedes saben que las figuras jurídicas tardan mucho en estabilizarse. Y bueno, a partir de entonces empezó a caminar el tema de los mecanismos aquí en Veracruz y empezaron a haber estudios ya muy serios y muy interesantes, porque empezó a abordarse la justicia alternativa como un derecho humano, el derecho humano a decidir entre un sistema ordinario o en un sistema alternativo. Es un tema precioso que ojalá más adelante tengamos la oportunidad de extendernos, porque efectivamente, si tú, por ejemplo, quieres divorciarte en un tema familiar y civil, pues nadie puede obligarte a ir a un tribunal en las condiciones en las que está la justicia en este país, ¿no? Exponiendo tu estabilidad emocional, psicológica, económica, de toda naturaleza, habiendo otros mecanismos donde ya no necesitas pisar un tribunal para divorciarte, para decidir pensión alimenticia, para decidir convivencia, para decidir cómo se van a repartir los bienes, para decidir una herencia, para decidir si hay un adeudo, por ejemplo, cómo se puede pagar. Ya no necesitas demandarte o denunciarte, puedes acudir a otras instancias que ahorita vamos a platicar de ellas, que incluso hay instancias como mi organismo, que es totalmente privado, donde tú nunca vas a pisar un tribunal, nunca vas a exponer esa parte también tan importante de los seres humanos, que es precisamente nuestra estabilidad emocional, que esa pocas veces se toma en cuenta. Esa ley que les menciono a nivel nacional es una ley que ya está vigente, entonces nosotros ya tenemos que irnos adaptando a esas disposiciones. Por eso lo que ustedes van a ver en la pantalla, que es ese texto extenso que ahorita voy a explicarlo, pertenece a esa ley general. Esa es, les decía, de reciente creación. En enero de este año es apenas una recién nacida para la legislación. Y ahí yo quiero rescatarles algunas figuras, porque se habla mucho de esa justicia alternativa que tiene varios mecanismos. Yo no los quiero confundir ahora, pero quiero nada más resumirles algunas figuras que esa ley recoge para que ustedes las vayan identificando. Se manejan estas figuras que están en pantalla, y que es la negociación colaborativa, que es un concepto que no se manejaba aquí en Veracruz en la legislación. Esto que puse en rojo es distinto de cómo está manejándose en Veracruz. También la mediación, que justo hoy vamos a hablar específicamente de esa materia. Y también esta ley recoge la figura de la conciliación, que es otra figura jurídica, y también el arbitraje. Todas estas figuras que acabo de mencionar, en conjunto, conforman los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es lo que constituye en realidad la justicia alternativa a través de cualquiera de estas figuras. Y cada una tiene reglas distintas y características distintas. ¿Por qué vamos a hablar hoy de mediación? ¿Por qué nos interesa básicamente esa figura? Porque es la más usada, porque es la que más sencilla es en cuanto a su descripción jurídica, y es la más común, y creo que es la que mejor se puede adaptar también a las necesidades que ustedes tienen en su gremio. También es importante, y aquí vienen temas hasta de ustedes, de arquitectos y arquitectas. A mí me gusta mucho la arquitectura, le tengo un gusto muy especial. Yo creo que si no hubiera sido abogada, hubiera sido arquitecta, la verdad, me encanta. Y es importante preguntarse, bueno,
¿en qué lugar físico o dónde se desahogan estos mecanismos, ¿no? Porque bueno, ya vimos en la ley dónde están. Ya dimos un paseo, pues más o menos de las figuras, ¿no?, que existen sobre mecanismos alternativos. Ahora, ¿dónde vas o cómo se desarrollan esos mecanismos? Bueno, aquí es importante preguntarse cuál es el foro donde se llevan a cabo las mediaciones. Aquí este término que ustedes ya conocen, el adjetivo forense no es un patrimonio exclusivo de los médicos especializados. En realidad el término forense pertenece a todos los que participan en los juicios como especialistas. O sea, nosotros en el derecho utilizamos mucho el término forense. Ustedes seguramente ya lo habrán escuchado antes en nuestra disciplina. De hecho, una vez íbamos a organizar un curso de amparo que tenía que ver con la práctica forense de amparo, ¿no? Entonces fuimos a rentar un salón para hacer ese curso y la señorita de la recepción estaba muy asustada. Dice, ¿y cuándo van a traer los cuerpos? ¿No? Entonces, no pudimos, no nos rentaron el lugar, ¿no? Pensaban que íbamos a hacer experimentos, ¿no? Pero no, en realidad se refería al lugar, o sea, se refería a que nosotros queríamos, obviamente, trabajar el tema del foro, o sea, en dónde se desarrolla y dónde se trabaja el juicio de amparo. En este caso igual, también en el caso de los mecanismos, también tienen un foro, que es importante mencionarlo. Les decía ya hace un momentito que existen algunos organismos, ya sean públicos o privados, que prestamos estos servicios. Estos mecanismos, cuando alguien tiene un conflicto, puede acudir a solicitar un servicio de mediación, puede acudir a un organismo público, que es el CEJAP, que está dentro del Poder Judicial y es un organismo desconcentrado, pero al final es un organismo público. Y también existimos organismos privados. Yo fui el primero en Veracruz y me costó muchos años constituirlo, darle forma, que naciera la vida jurídica, porque en Veracruz, para cuando yo nací hace 10 años atrás, todavía las normas no eran claras en relación con los organismos privados, sobre todo porque incluso el notario que formalizó mi centro me decía, ¿pero cómo? ¿Usted va a hacer justicia de manera privada o cómo? Y su pregunta tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, pues técnicamente, pues sí, o sea, realmente eso era, ¿no? Entonces, a partir de que nace mi organismo, con toda esa experiencia de años, empezaron a surgir más. Ahorita ya hay un catálogo amplio de organismos privados en Veracruz, en los cuales las personas pueden acudir a solicitar justamente estos servicios de mediación. Entonces, el foro donde se desarrollan los mecanismos, al menos hoy en Veracruz, son en organismo público y en organismos privados. Bueno, también es importante preguntarse en qué materias, o sea, realmente dices, bueno, ¿qué tipo de conflicto puedo llevar a la mediación? ¿No? Porque, bueno, saber qué es lo que puedo mediar y qué no. Por ejemplo, oiga, es que sabe que voy a decir algo atrevido y extremo para que se entienda el ejemplo, ¿no? Es que maté a alguien, ¿qué puedo hacer para reparar el daño? Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esos casos no son mediables. O sea, también la ley prevé un catálogo de conflictos y materias en las cuales pueden llevarse a cabo estos mecanismos y en cuáles no. Por ejemplo, las más comunes, incluso a nivel nacional, los tipos de conflictos más comunes que se llevan a la mediación son los de naturaleza civil, todo lo que tiene que ver con divorcios, pensiones alimenticias, convivencias, guarda y custodia, todo el tema familiar es muy común que se lleve a estos mecanismos. Ahora la gente los conoce más, antes no, o sea, antes era a fuerza, tenías que ir a un tribunal, pero ahora pues ya no. También una de las materias más comunes a través de las cuales se desahogan estos conflictos a través de mediación es en la materia mercantil. Todo donde tiene que ver dineros, ahí entra. En materia administrativa también es un tema donde se utilizan, en materia de educación. En materia laboral y penal ha habido reformas en las cuales estas materias ya las tiene reservadas los centros de conciliación. En materia laboral, o sea, ya no puedes llevar a cabo
mediaciones que tengan que ver en un organismo privado de naturaleza laboral. Y en materia penal igual, lo tiene reservado la Fiscalía, incluso la Fiscalía tiene un área muy especializada que se llama precisamente mecanismos alternativos de solución de conflictos. Cuando tú presentas una denuncia, inmediatamente te mandan a esa área para que puedas llegar a un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo, entonces la carpeta corre su curso. También en materia de menores e incapaces y también en materia indígena. De hecho, realmente lo que le dio origen a estos mecanismos fueron los usos y costumbres en materia indígena, porque realmente se obedecía a otros criterios en las comunidades. A las personas más sabias eran los mediadores, las personas mayores, las mayores de edad, pues acudían a esa persona, a un consejo, a que él resolviera o qué opinión tenía sobre ese conflicto. Ahí surgen los mecanismos, de hecho, por eso en materia indígena también es importante que ustedes sepan que Veracruz también tiene la obligación, ahora sí que es un derecho humano, que si hay personas que tienen, incluso tienen otra lengua, pueda tener un traductor para que tengan acceso a la justicia a través de estos mecanismos. Entonces, bueno, cuando no hay traductor, pues se violan derechos humanos porque no se les dota a ellos la posibilidad de resolver su conflicto en su lengua materna, ahora sí. Y aquí caben, en lo que está marcado en azul, caben todos los conflictos de este gremio, que es el tema de todo lo que mencionó atinadamente el presidente en cuanto a las problemáticas que ustedes se enfrentan con clientes, con proveedores, entre compañeros, etcétera. Bueno, ahí entra en este cajoncito, que ahí se llama, que es en cualquier materia, cuando lo soliciten las partes, y siempre que el objeto no sea contrario a la moral ni a las buenas costumbres. Ahí entra cualquier conflicto, en realidad. Entonces, bueno, ahí entra el tema de ustedes. Hay una prohibición muy especial que maneja la ley, incluso no solo a nivel Estado, sino la ley general que acabo de mencionar. También prevé la prohibición, de que en materia de violencia familiar, casos muy específicos de violencia familiar, no se puede mediar. O sea, tú no puedes tener a un agresor y a una víctima en la misma mesa mediando. Eso está estrictamente prohibido. Y fíjense que en los temas que ustedes trabajan, ya les decía, con proveedores, con constructoras, con temas que tienen que ver con los impagos, con vicios de la construcción, con discrepancias de origen técnico, con la liquidación de obra, incumplimiento de contratos, daños a terceros y cualquier otro conflicto derivado de la actividad que ustedes tienen como arquitectas y como arquitectos, son mediables, que son generalmente conflictos que si se van a juicio, generalmente es por la vía civil, generalmente, pero eso lo vamos a platicar en la última parte de esta conferencia. También es importante que ustedes sepan, y esto yo sí lo he venido trabajando, o sea, sí lo he llevado a la práctica, el tema de que el gobierno también puede ser parte. Esto a ustedes les interesa muchísimo por el tema de la obra pública. Si ustedes tienen temas de obra pública o hay servidores públicos involucrados o están involucrado el gobierno en cualquiera de sus 3 niveles de gobierno, el gobierno también puede ser parte de estos mecanismos. Ustedes pueden hacer la invitación formalmente a través de un mediador, a través de algún organismo público o privado, a una dependencia del Estado. Y la dependencia del Estado, pues, sabrá si va o no para solventar el tema. Yo he trabajado temas con el gobierno municipal, por ejemplo, en el tema de las obras, que hay muchos temas así, donde varios particulares se vieron lesionados por el paso de la obra por sus casas. Mandé como mediadora, contrataron mis servicios, invité al Ayuntamiento de Jalapa a desahogar la mediación, y sí fueron, y en 2 segundos se solucionó. No hubo ni siquiera la necesidad de hacer convenio, porque la solución vino bastante rápido. Eso es lo bonito de estos mecanismos, y ahorita vamos a platicar sobre las ventajas y las características que tienen estos mecanismos. Les decía que hay muchísima diferencia entre un mecanismo ordinario, que es irte a juicio, y un mecanismo alternativo, que son los mecanismos que estamos hablando ahorita, como la mediación. La tabla que van a ver en la pantalla, hay una diferencia tremenda entre mediar y juzgar.
por eso yo la traje, la uso mucho en mis clases, porque ahí es como que queda muy claro las ventajas que tiene este tipo de mecanismos. En el caso de cualquier conflicto que ustedes tengan en su gremio y que quieran someter a un juicio, si es que se van a juicio, ¿quién va a decidir el juicio, el ritmo del juicio, la litis en el juicio? Todo el proceso va a estar definido tanto por el juez como por las partes. En el caso de la mediación y de estos mecanismos alternativos, de esta justicia alternativa en general, me gusta más ese concepto de justicia alternativa, en realidad el conflicto va a estar en manos de las partes, nada más. Acuérdense, vamos a hablar más adelante sobre la figura del mediador. El mediador solamente es una figura imparcial que va a fomentar la comunicación entre las partes y los va a apoyar para que estructuren qué tipo de controversia es y de qué manera se puede solucionar, nada más. Pero en realidad el mediador no es una autoridad, no va a someter a nadie a forzar a nada y pues tiene que ser muy objetivo. Ese es el rasgo principal. Entonces, cuando se somete un conflicto a juicio, quien va a decidir realmente el resultado, pues es un juez y son las partes. En el caso de la mediación, 100% las partes, el mediador no. El mediador nada más es una figura muy importante, pero es una figura que no decide. ¿Quién va a controlar los juicios? En la mediación, igualmente, las partes van a tener control sobre el conflicto. A veces los conflictos son como una bola de nieve. Inician con algo sencillo, pero se van creciendo y creciendo y creciendo y a veces son difíciles de controlar. Es difícil trabajar la mediación. La gente a veces, pues no se comprende muy bien esto, pero cuando tú trabajas conflictos, es complejo. Hay que tener mucho respeto con el tema de los conflictos porque cada quien va en condiciones distintas, anímicas, personales, psicológicas, económicas, de poder. Y eso el mediador debe desarrollar muchísimas habilidades para poder identificarlas y para poder apoyarles. A veces, por eso les decía que es muy difícil la mediación, porque merece muchísimo respeto y muchas herramientas. También, ¿quién va a controlar? Si ustedes sus asuntos como arquitectos y arquitectas los llevaran a juicio, ahí en un juicio el juez y los abogados van a tener control y además el procedimiento va a ser muy estricto. El procedimiento en un juicio es estricto. En la mediación y en los mecanismos es más ligero, es más informal. No quiere decir que no haya reglas, no quiere decir que se haga lo que quieren, al momento que quieren y como quieren. No, sí hay reglas, pero es muy sensible y humano. Hay posibilidades, incluso no se graban las sesiones de mediación, no se toma nota de las sesiones de mediación, a pesar de que la gente todavía no comprende eso bien, es porque nada de lo que se diga en las sesiones de mediación puede ser usado en contra de nadie, y eso es muy saludable. Es muy saludable porque no se graban. Además, el mediador debe tener otro rasgo, aparte de ser objetivo, tiene la estricta rasgo de ser confidencial. No puede participar incluso como testigo en un asunto posterior donde las partes estén involucradas. Tiene una prohibición en ese sentido. Entonces, eso hace saludable las sesiones porque son muy humanas, se pueden desarrollar al ritmo que las partes vayan necesitándolo, ¿no? Entonces, incluso a veces sabemos que tenemos un problema, pero no le podemos dar nombre o ni siquiera sabemos si es un tema jurídico. Y el mediador para eso está, porque tiene una preparación jurídica. El mediador está escaneando a todos en ese momento y sabe definir que, por ejemplo, si alguien llega y dice, no, es que yo me quiero separar de él, el mediador inmediatamente, divorcio o disolución de vínculo matrimonial, o sea, le da la traducción jurídica. Eso es lo bonito, pues, del mediador, y el requisito que debe tener es ese, saber identificar los conflictos que tengan traducción jurídica, porque a veces no siempre la tienen, a pesar de que parece fácil, el tema no lo es, ¿no? Porque, bueno, estamos también conscientes de que estamos trabajando con personas que no son abogados, entonces ellos no saben qué traducciones, por ejemplo, ¿y quién se va a llevar la tele? ¿Por qué se la va a llevar? Eso se llama, pues, precisamente dentro de la disolución del vínculo matrimonial viene ese tema de la liquidación de los bienes, ¿no? Entonces, ese nombre jurídico se lo va a poner, pues, el mediador. Es el que está muy atento de lo que va sucediendo, pero no va a forzar a las partes a tener un lenguaje
técnico y jurídico, no los va a forzar, porque no lo saben, no los va a presionar tampoco, y también va a dejar que las personas cuando llegan en situación de crisis, se quieren llegar llorando, pues que lloren. Incluso hay la figura de la posibilidad que haya un psicólogo que asista a la sesión cuando se trata de temas de naturaleza familiar. En el caso de ustedes, ahorita precisamente por eso es tan interesante el tema, porque ustedes sí van a poder entrarle al tema de la participación, de su participación técnica dentro de las sesiones de mediación. Por eso es que preparé el tema en realidad. Ese es el punto de contacto entre su disciplina con la mía. Les decía que el tiempo de resolución de los conflictos también es un tema muy importante, porque si ustedes someten sus temas, sus conflictos a un juicio, se pueden llevar de meses a años. Meses de hecho no. O sea, no, es imposible. De hecho, ya cuando tomas un asunto, tienes que preparar a tu cliente para decirle, señora o señor, nos vemos el próximo año. ¿Por qué? Porque no va a caminar casi nada en un año, no pasa nada. Te puedes llevar muchos años. En temas de herencias, cuestiones laborales, te puedes llevar 5 o 10 años de juicio. Y realmente es una batalla tremenda en gasto de dinero, de tiempo, de esfuerzo. La gente se termina muriendo durante el proceso y no ven resuelto nada. Y en el tema de los mecanismos alternos, en el tema de la mediación, es de días a meses. De hecho, en la experiencia que yo tengo, generalmente se resuelven los conflictos en una sola sesión y queda, porque más a largas se empiezan a asesorar, empiezan a agarrar vuelo y a volverse a enojar y otra vez, y entonces ya no acabas, no, es que así es la psicología del ser humano, así es, ¿no? Entonces, bueno, en el tiempo de resolución son días o semanas. En las reglas para las pruebas también es un punto importante, porque la gente cuando llega a las sesiones de mediación, llegan dice, aquí tengo las conversaciones, Lick, para que ahorita lo agarremos y lo sancionemos, ¿no? Aquí están las pruebas y fotos con otra, y aquí está esto. Y entonces, bueno, uno trata de explicarles de la manera más respetuosa y más humana y sensible, que en realidad en las sesiones de mediación no se van a desahogar pruebas. Lo único que se va a recibir es documentación. En caso de un divorcio, pues obviamente pides actas de nacimiento originales de hijos, acta de matrimonio en caso de un divorcio, y hay documentos base que sí vas a utilizar, pero no como prueba, es como soporte más bien para resolver el conflicto. Pero no se va a desahogar ninguna prueba aquí. Incluso ustedes también en el campo en el que ustedes están, todo el material que puedan tener, evidencias, contratos, todo lo que documentalmente, planos, pláticas donde habían llegado a un acuerdo y no se cumplió, grabaciones de WhatsApp, ahora que con el tema de la tecnología también se pueden usar temas, correos electrónicos, etcétera. Se puede ser considerado, digamos, para la charla que tengan, pero en realidad no se va a desahogar una etapa probatoria. O sea, no va a haber desahogo de pruebas, a diferencia de los juzgados, donde el tema de las pruebas, pues obviamente va a estar sometida a reglas también muy estrictas, ¿no? Si la prueba está mal ofrecida, va a ser desechada, o sea, tiene otras reglas el proceso. También en los juicios generalmente son públicos. En los juicios civiles, si ustedes han visitado los juzgados civiles por alguna razón que están enfrente de Plaza Cristal, o si han ido, por ejemplo, a Pacho y han escuchado, bueno, ahí las audiencias son un poco más controladas en la entrada, pero generalmente son públicas, salvo algunos temas en los que no pueden ser audiencias públicas, pero la generalidad es que en la justicia ordinaria, la tradicional, sea público. O sea, tú puedes estar en una audiencia aquí y aquí está el de junto y tú estás escuchando cómo están desahogando una prueba y un interrogatorio, etcétera. En el tema de la mediación y estos mecanismos, en realidad hay mucha confidencialidad. Son espacios cerrados, con mesa redonda, por cierto, porque ustedes conocen mejor que yo el tema de la psicología. Una mesa redonda, pues el poder está distribuido, el lugar y el color tiene que ver, psicología del color, que ustedes manejan muy bien, la paleta de color que ustedes manejan. Bueno, los espacios de mediación deben estar preparados justo con sus conocimientos de arquitectos. Color en la pared, que pongas una fuentecita para que circule el agua y se entretengan. Hay que tenerle galleta porque empieza a gritar y galleta, café, ¿no? Entonces uno desarrolla todas las habilidades que te puedes imaginar para tener bajo control a las partes. Son temas complejos. Entonces sirve que sea un lugar cálido,
que esté ventilado, que tenga plantas, que tenga, van a decir que hasta enloquecí, tal vez sí, pero pues hasta incienso, ¿no? Hay que para la paz, no, es que ya no sabe uno qué hacer. Bueno, yo uso todo, pero me baso también en el conocimiento de ustedes para tener un espacio que sea apto para la mediación. También la relación entre las partes, entre la mediación, es de cooperación, aunque cueste trabajo, porque el mediador, la tarea del mediador es que cooperen las partes para llegar a un acuerdo. Es difícil. Sin embargo, en un juicio hay una regla básica, si no, no existiría el juicio. La relación entre las partes es antagonista, no es amigo. No, a partir de que inicia el juicio, no hablas con él, hablan los abogados, no tienen contacto, no hablan, bloqueas la comunicación, todo por instrucción de abogados, claro, y abogados que también, con todo respeto a mi gremio, que hay buenos abogados, pero también hay malos, que van a lucrar con el conflicto mientras más estén peleados, el que más va a ganar es el abogado. Y las partes van a estar sufriendo y tener que gastar en estarle pagando, ¿sí? Habemos abogados que no funcionamos así. Y hay muchos que no, también el enfoque en los mecanismos alternativos es concentrado en el futuro. No se está queriendo sancionar lo que pasó en realidad, más bien estás usándolo, esa crisis la estás usando para saber de qué manera en el futuro puede mejorar, o puede solucionarse, o puede abrirse una ventana para una solución, tal vez no en ese momento, pero más adelante. Siempre estás pensando en el futuro. En el tema familiar, igual, en que el papá y mamá puedan convivir con sus hijos como debe ser, que haya apertura, que haya comunicación. O sea, siempre estás pensando en el futuro, pero nunca estás pensando en el conflicto y sancionarlo. Eso no es el objetivo de una mesa de diálogo. En cambio, en un juicio sí. O sea, en el juicio vas a estar concentrado en lo que ya pasó, porque eso es lo que va a sancionar el juez. Porque si no ha pasado, no ha nacido a la vida jurídica y no tendría sentido un juicio, ¿no? O sea, tú no puedes llevar a juicio algo que no ha pasado. O sea, a fuerza debes estar concentrado en el conflicto para saber quién tuvo la culpa, a quién se va a sancionar. Porque la conducta que cometieron tiene una sanción. Y ya vieron qué diferente es estar concentrado de aquí al pasado y de aquí al futuro. Son aspectos importantes en estos mecanismos. También el tema de la negociación, el método de negociación en la mediación, pues obviamente es de compromiso. O sea, es de compromiso, es un ceder de ambas partes. Necesariamente, incluso en su área también, como si hay algún proveedor, si hay un cliente necio, bueno, es que ustedes lleven el chip también de ceder un poco y en la otra parte también. Ahí por eso el mediador es tan importante. En el caso de los juicios, está endurecida las posturas, no te vas a mover de ahí. Tú pídele tanto de pensión y que le haga como quieras, ¿no? Entonces no hay posibilidad o muy pocas posibilidades de negociación, porque las posturas son endurecidas. También en los resultados, necesariamente en los juicios debe haber un ganador y un perdedor, si no, no sería juicio. ¿No? Entonces no sería un juicio, siempre va a haber un ganador y un perdedor, siempre. Y generalmente en cuestiones familiares, pues el conflicto en realidad, aun cuando acaba y hay un ganador y un perdedor, pues las familias quedan rotas, peor de cómo inició el juicio, porque ya se dijeron de todo en el proceso. Aquí no, aquí generalmente se busca ganar, que es la figura, pero en realidad no siempre se da eso de ganar y ganar, también es teoría, es más bien perder y no pasa nada, o sea, es como un equilibrio, pero es parejo. A mí me gusta mucho la mediación porque es bastante justa, muy justa, la verdad. ¿Por qué? Porque tampoco, por cierto, y es importante decirlo, y esto lo quiero resaltar, en toda la extensión de la palabra, en los temas de mediación, es muy difícil que haya temas de corrupción. Porque pues no sé quién podría ser corrupto ahí. En el tema de la justicia ordinaria voy a omitir mi opinión, pero ustedes tendrán la suya. Pero el tema de corrupción están muy pues tienen otro control, ¿no? Porque como son las partes las que llevan más bien el papel principal, pues no hay posibilidades de que haya corrupción, ¿no? En el tema del cumplimiento, y con esto quiero cerrar esta comparación entre un sistema y otro. En el tema del cumplimiento también hay un tema muy interesante, porque en el tema de la mediación, por experiencia, de cada 10 convenios o de cada 10 acuerdos que se llegan, los 10 se cumplen.
Los 10 son cumplidos. Si las partes quedaron en darse tanto de pensión alimenticia, si tal proveedor quedó de pagar, regresar el dinero en tanto tiempo, si una pareja quedó en liquidar los bienes de cierta forma, generalmente son cumplidas porque las dos partes les conviene, o sea, como que cierran el conflicto de esa forma. A diferencia de las sentencias. Las sentencias son las que ponen fin a un juicio. Y las sentencias, generalmente, de 10 sentencias, 10 son impugnadas. O sea, hay cero cumplimiento. ¿Quién va a querer ser un perdedor? ¿Quién lo va a cumplir? Muy difícil. Solo forzado. Entonces, por esa razón, todo ese escenario que les estoy platicando a través de 2 láminas, que sí merecería mucho tiempo más de plática, pero sí quería yo recoger el tema de los beneficios que tienen estos tipos de mecanismos para ustedes, por su gremio. Incluso hay en otros países como Argentina, que también hay colegios, y tan solo no de arquitectos, también de colegios de abogados, colegios de contadores, colegios, incorporan un centro de mediación en sus colegios. Y está interesante ese tema, al final lo vamos a platicar porque es un tema muy innovador que valdría la pena que ustedes lo reflexionaran y si tienen la posibilidad lo echen a andar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este tema. Les decía que en qué punto y en qué momento se unen su disciplina con la nuestra, o sea, como arquitectos y arquitectas, en qué momento se unen con ustedes con el derecho. Nos estamos unidos de muchas formas, pero especialmente que ustedes sí pueden intervenir en los mecanismos, y ahorita les voy a explicar cómo. Obviamente pueden participar como partes, ¿no? Como la parte que está invitando a la mediación o como la persona citada a la mediación. Como cualquiera de las partes pueden intervenir, pero también pueden participar de una manera muy interesante, que ustedes pueden también dar sus opiniones técnicas dentro de conflictos que tengan que ver con sus áreas. Y el artículo 74, lo marqué en azul, que ahorita lo voy a explicar, recoge la posibilidad de cómo ustedes pueden participar, y es de la siguiente forma. Las partes que están sometidas a un conflicto donde tenga que ver sus temas, pueden estar asistidas de personas que tengan conocimientos especializados en la materia. Ahí entran ustedes, entran sus opiniones, sus opiniones. Esto no es nuevo, en Veracruz ya se hacía, por eso les decía que Veracruz en realidad no estaba mal en temas de mediación. No sé el futuro que le espera a la mediación con esta nueva ley, que sinceramente yo no comulgo con muchos de los temas que se abordan, pero aquí pueden estar asistidos las partes en la mediación, los que estén desahogando sesiones de mediación, ya sean organismos públicos o privados, ustedes pueden asistir, o si en algún momento llevan a cabo un proyecto donde ustedes tengan su propio centro de mediación, pues obviamente va a ser importante porque van a tener la oportunidad de emitir sus opiniones técnicas. Es ahí donde ustedes sí juegan aquí. Entonces, esa es la parte interesante. De hecho, también esta ley dice que esa asistencia técnica que ustedes den a las partes, dice que debe llevarse a cabo fuera de la sesión. Esto es nuevo. Antes, aquí en Veracruz, quien participaba con una opinión técnica estaba escuchando la sesión y participaba dentro de la sesión. O tal vez no tenía uso de la voz porque no se lo daba ni era justo, porque las partes son las que hablan ahí. La verdad es que ahí no habla ni el primo, ni el tío, ni la abuelita. Ahí son las partes que están en conflicto las que van a participar, pero de todas maneras sí había posibilidades de esa asistencia técnica dentro de la sesión de mediación. Esta ley dice que es fuera, entonces no se entiende de qué manera fuera, si afuera del lugar donde se está desahogando la sesión o si es en otro momento, no queda claro, pero son cuestiones que con el tiempo se van a ir acomodando y va a haber claridad sobre cómo ustedes van a participar, pero de que participan, participan. Entonces, les decía que el tema que me gustaría reservar para otra sesión, porque es extenso y además es un tema que ustedes también tenemos que ir trabajando con la ley, porque es lo que ustedes van a trabajar, cómo es el procedimiento, cómo inicia el procedimiento, quién invita a quién, dónde y todo eso lo podemos, si nos permite el presidente, trabajar en otra sesión. Incluso podemos hacer como un taller, también podemos hacer una especie de taller para que ustedes conozcan los mecanismos de manera más cercana.
Y ese es tema. También el tema de la certificación. El presidente y ustedes también podrían poner bajo su reflexión, aparte de tener pues su propio centro de mediación, también podría empezar en certificarse como arquitectas y arquitectos expertos. Y que ustedes participen o haya un listado que participe en las sesiones de mediación donde tenga que ver su disciplina. Pero ustedes pueden preparar y pueden, no sé, yo les doy ideas de varios proyectos que ustedes pueden echar a andar, porque el tema de la certificación ahorita es tema en todas las materias. Las certificaciones son importantes. Entonces, eso ustedes lo pueden desarrollar más adelante. Y todo mi apoyo, si necesitan que nos sentemos, con mucho gusto. Y también yo les quería comentar otro tema, de qué manera ustedes pueden irse acercando a la mediación y cómo ir también preparándose para estos mecanismos, es que en los contratos de prestación de servicios que ustedes firman o en los contratos que firman con proveedores, en toda la serie de contrataciones que pueda haber y de relaciones jurídicas que se establezcan, porque ustedes tal vez, bueno, saben ya que ustedes, por ejemplo, aunque sea de palabra, puede estarse formalizando un contrato, ¿sí? Aunque no se firme, pero de palabra lo pueden estar formalizando y nació la vida jurídica, hubo un pago, hubo un trabajo, o sea, el tipo de contratos, que eso también lo quiero dejar para otra ocasión, pero ahí nace la vida jurídica algunos contratos, pero yo sugiero respetuosamente y cariñosamente que todo sea por escrito, que es lo que más les va a convenir a ustedes para evitar incumplimientos, interpretaciones personales, etcétera, que haya claridad en hacer sus contratos y en esos contratos pueden incorporar una cláusula donde pongan que para el caso de que haya alguna mala interpretación o algún conflicto que se desprenda de ese contrato, puedan acudir a los mecanismos antes de acudir a juicio. Y entonces ya están amarrando el tema de que se sometan a la mediación antes de irse a juicio, porque es saludable. Incluso también quería platicarles, en todas las materias, la mediación está tocando a todas las materias. De hecho, bueno, la materia laboral ya conocía de esos mecanismos, la conciliación la ha trabajado toda la vida, no es un tema nuevo, solamente que ahora el SECOL pues, se ha puesto de moda nada más, pero el tema de la conciliación ya existía. Entonces, eso es materia laboral, pero en materia penal, desde 2008 se recogió, y en todas las materias, así como la oralidad está prevaleciendo en los temas jurídicos, también los mecanismos, porque son aplicables a todas las materias en realidad. Entonces, con reglas muy específicas, pero pues creo que son mecanismos que a ustedes les pueden ser muy útiles y que es muy saludable que ustedes vayan conociéndolos porque les va a tocar, o sea, les va a tocar que cuando haya un conflicto de esta naturaleza, de que ustedes manejan de la que sea, puedan trabajar a través de estos mecanismos. Y les decía, pueden incluso crear, chéquense los colegios de otros países, cómo están organizados, y muchos de ellos tienen su centro de mediación o tienen convenios de colaboración con algún centro de mediación privado, ¿no? Y entonces trabajan de manera conjunta, que también se puede hacer. O sea, puede haber mucho, en este campo puede haber mucha creatividad, porque es lo bueno del derecho también, así como la arquitectura. Por eso me encanta la arquitectura, porque tienen un rasgo importante ustedes, que es el tema creativo, ¿no? Los abogados parece que no, pero también lo tenemos. O sea, no parece que somos cerrados, pero no, o sea, somos muy creativos también. Entonces puede haber muchos proyectos que ustedes pueden echar a andar, que sean innovadores, que su colegio pueda también despuntar a nivel Estado, a nivel México, con algún proyecto que tenga que ver con justicia alternativa. Desafortunadamente, pues a veces la gente... Estamos en tantas situaciones de crisis que nos cuesta mucho gestionar los conflictos porque nadie nos enseña. Realmente de niños nadie nos acompaña en estos procesos tan importantes para solventar y saber cómo somos ante un conflicto. A veces evadimos, ay, lo hablamos en 3 días, no me molestes ahorita, eso es común, ¿no? O alguien acude pues a la violencia, o sea, cada quien enfrenta el conflicto de manera distinta. Hay quien bloquea, ya, adiós, ¿no? O habemos, ¿no? Pero porque nadie nos enseñó. Entonces, pues no, estamos apenas también nosotros tratando de gestionar
cuestiones que incluso tienen que ver con la psicología. De hecho, hay una teoría general del conflicto que es apasionante y que el derecho recoge también, porque pues también es importante precisamente trasladar esa disciplina al derecho para saber de qué manera puedes ayudar a la gente y cómo puedes ayudarte tú, ¿no? Entonces, yo quisiera dejarles este material y abrir la etapa de preguntas y respuestas, y también el público, no sé si sea posible que a través de Facebook, si tienen alguna duda, comentario, lo puedan hacer llegar para poder solventar en vivo o a través del presidente, ¿no? Les puedo también mandar por escrito algún tema, alguna cuestión alguna duda que tengan. Pero bueno, pues ojalá que, esta es como una breve introducción, pero yo creo que en esto sí nos llevaríamos algunos meses, pero yo con mucho gusto, si me invitan, yo estaría feliz de venir con ustedes. Me encanta, respeto mucho su gremio y pues bueno, quisiera agradecerle su tiempo y pues estamos sacrificando, yo sé, mucho tiempo, pero ojalá que les haya gustado y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues abrimos preguntas. Gracias. Con confianza. Adelante, arquitecto. He estado un par de veces. ¿Le pasó el micrófono? Gracias. Sí, gracias. He estado un par de veces en un sitio de la ciudad. Y bueno, hemos llegado a este año, ¿no? Pero en el último, yo tenía la idea, dos ideas que estaba manejando con cuidado, porque pensaba que primero que va a pruebas, ¿no? Pero como que la separaría de la persona. Yo recuerdo que fui a la fiscalía que está aquí en Arcosur. Y a la hora que yo me presentaba a la doctora seguía la ciudadanía, la persona que estaba dejando. Entonces, pensé que era importante, porque si yo estoy tratando con una negociadora, yo creo que se convenza que fui sorprendido. Efectivamente caído, sabía que había caído en un garrito, ¿no? Y había firmado algo que no debía haber firmado, a pesar de que mi equipo le dijo, no firme, de buena fe. Dije, bueno, no, sin problema, lo vamos a ver. Sí, y le dieron. Presión en la denuncia y todo el problema. Yo creo que era lo que quería demostrar al negociador. Sí. Oiga, yo fui sorprendido, no estoy de acuerdo en que caí y bueno, ya firmé algo, tengo que responder, pero bueno, yo estoy pidiendo la oportunidad para que esto, pero relativa. Entonces, este es el motivo. No les interesa conocer las principios, sino simplemente negociar. Ahí me quedo un poco seguro, ¿no? Sí, arquitecto. Fíjese que tocó un tema importante. Más bien, usted acaba de decir que trataba de convencer al mediador o al negociador de algo. En realidad, tal vez no es el momento procesal ni la persona a la que deba convencer. En caso de justicia ordinaria, quien tendría que convencer es al juez. Ahí sí. Pero en el caso del mediador no. Haga de cuenta que el mediador no es porque sea insensible, que sí los hay, y groseros también los hay, ¿no? Pero en realidad a nosotros no nos tienen que convencer. Tú puedes llevar nada más tu planteamiento. Yo fui sorprendido, punto. Yo fui agredido. Yo creo que esto es así. Y eso es respetable, hasta ahí. Si se acredita o no, no es el momento procesal para hacerlo, porque la mediación no va a trabajar esa parte del desahogo de pruebas. Entonces, nada más, la mediación lo que va usted a exponer una posición, nada más, y la otra parte va a exponer la suya. Nada más, pero no va a convencer al mediador, porque no tiene sentido. El mediador no va a tomar una decisión, o no debería, porque también la mediación ya tiene sus cuestiones, sobre todo en la fiscalía, con todo respeto y cariño, pero a veces los mediadores se pasan y entonces desahogan funciones que no les corresponden. Opinar, decir de un señor, no, tiene que pagar, y tú dices, no, espérame, tú eres mediador, o sea, yo no tengo que pagar. Entonces, esa parte, pero ya no es tema de los mecanismos, ni el tema de la teoría, ni cómo están planteados. Eso es porque ya en la práctica se ha lesionado esa práctica y ya viene con vicios, se envicia, digamos. Pero un mediador objetivo, un mediador que conoce su trabajo, conoce sus características, sus funciones, atribuciones, las reglas sobre las cuales está jugando la negociación,
no haría eso, porque el mediador no puede decidir nada, no puede forzar nada, ni debe tener por acreditado nada. El mediador solamente va a intentar que haya una comunicación entre partes y ver si en algún punto pueden llegar a un acuerdo, cediendo algo, ¿sí? Van a terminar los dos perdiendo tantito, pero bueno, lo toman, ¿sí? Pero no, el trabajo de las partes no es convencer al mediador, y eso también el mediador no lo explica en el momento, pero sí debe tener la obligación de explicar: señor, yo comprendo su situación, entiendo que se sienta lastimado, que se sienta traicionado, etcétera, pero ahorita yo no puedo decidir eso. ¿Qué le parece si todo su material ya se lo recibió la fiscal con la que usted llegó? Se va a considerar, en caso de que ustedes no lleguen a un acuerdo, ese material sí se va a considerar, pero después, y con otra persona que no soy yo, porque el mediador incluso tiene estricta prohibición para valorar pruebas. O sea, ni siquiera puede darle un valor a las pruebas y decirle: esta sí vale más que esta. No puede, porque tiene esa prohibición. Por eso les decía que valdría la pena otras sesiones para poderles platicar cuáles son las características que debe tener un mediador, para que ustedes también, cuando acudan a esas mediaciones, conozcan la ley y sepan qué trabajo está haciendo mal la persona. Pero le decía, arquitecto, el tema ahí es correcto, no hay desahogo de pruebas, no se convence al mediador y queda claro que el mediador hizo un mal trabajo, porque mire usted la idea que tiene, una idea equivocada, porque no se le explicaron. Entonces, podemos trabajar más adelante una sesión con esas características del mediador para que ustedes tengan más fortaleza a la hora de acudir a esos mecanismos. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Gracias. Gracias. Mi pregunta es, no sé si para contestar en cuanto al tema de la difamación. Por ejemplo, la difamación que afecte al trabajo, que uno sepa que pasa eso, yo no digo versión, y pues yo digo lo que sucedió, ¿no? Pero cuando continúa esa difamación, o sea, ya uno viene por trabajar, si no consigues trabajo, y pues tienes manera de comprobar que tú haces tu trabajo, pero cuando trabajaste con ciertas personas, nunca firmaste un contrato ni nada, ¿no? Todo fácil, hablados y tus depósitos y todo. Y sí, como no sé, me pasó que no me pagaron la última quincena, y aparte de difamo, ¿no? Pero yo sí tengo manera de comprobar, trabajé, como todo, lo hice bien, ¿no? Ese tema de la difamación es complicado, porque obviamente entraría en una mediación, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Sí, porque no es un delito. De entrada, la difamación en temas que tienen que ver con el honor, aquí en Veracruz no son un delito. O sea, estamos muy desprotegidos en ese rubro. Pero, ¿por eso puede ser materia de mediación? Sí, ¿por qué no? Mándele una invitación a la persona que usted cree que la difamó, o la persona moral. No, pero al menos usted ya hizo su parte y desahogó esa invitación. Si no quiso ir, pues ya se lo dejará al pasado, porque incluso temas que tienen que ver con eso, con difamación, en redes sociales y todo, ya ahorita está un poquito, ya se está, digamos, y ahorita vienen también normas ya estrictas en temas de las redes. Pero de todas maneras, sí es materia de mediación. Claro que puede ser materia de mediación, no hay ninguna prohibición, no atenta contra el orden público. ¿Entraba en el cajoncito donde mencioné? Pero en ese caso, ¿cuál se restituye el daño? Exacto. Eso es parte de la mediación. Usted lleva su propuesta y en la otra parte dice su propuesta. La propuesta, claro, ella definirá cómo. Sí, decir, bueno, saca un comunicado, no me des dinero, saca un comunicado donde digas que fui buena trabajadora. Sale, entonces ese puede ser un buen acuerdo, ¿no? Pero claro que no hay ninguna prohibición para que esa materia no entre a la mediación. Sí se puede. No vas a la otra parte. Bueno, esto es parte del procedimiento que lo quería yo dejar para otra sesión, pero les voy a anticipar.
Lo que pasa es que en los mecanismos hay un tema muy importante, que es el tema de la voluntad. La voluntad no la podemos nosotros forzar, y no tenemos las facultades de la fuerza pública para forzar a alguien a ir a una sesión. Entonces ahí, pero generalmente de las 10, por ejemplo, invitaciones que yo mandaba como organismo, también depende mucho cómo te acerques a la otra parte, porque les voy a decir algo, todos iban y todas iban. ¿Por qué? Porque puede ser que no opinen nada, pero que al menos escuchen qué es lo que viene. Eso te ayuda mucho, porque dices, bueno, a ver, voy a ver cómo viene el golpe, y me siento y escucho. Incluso los abogados, que nuestras generaciones no tuvimos esta preparación y que tuvimos que desconfigurar esos conocimientos para adquirir nuevos, porque nos enseñaron a ir al box, o sea, súbete y súrtete en la arena del box y suelta golpes como puedas y te defiendes si hay ganas, pero era difícil que nos sentaran en una mesa de negociación. Los abogados no saben trabajar la negociación. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, pero la tienen que ir aprendiendo. Es parte de la agenda importante que tenemos, el gremio de los abogados y las abogadas, es conocer estos mecanismos y saber sus ventajas. Te conviene más llevar a tu cliente a que se divorcie en una sola sesión. No quiere decir que no le vas a cobrar, tus honorarios quedan libres, le cobras incluso poquito más de lo que le hubieras cobrado en un juicio. ¿Por qué? Porque le estás resolviendo en 3 días y no en 3 años. Y la gente cuando se quiere divorciar lo quiere hacer rápido. Entonces le estás dando un plus, pero los abogados y abogadas casi no conocen esa parte. Tus honorarios quedan libres. Entonces, claro, pero se resuelve rápido. Entonces, por eso les decía que en ese caso en especial sí se puede llevar a mediación. Si no va, no pasa nada, pero ahí, por ejemplo, yo le sugeriría, ahí sí, como un tipo, también como para neutralizar lo que pasó, publicar la invitación y decir, yo mandé a traer a fulanito y no fue, aquí está. Y pues también se luce usted como una negociadora. Y luce también como una persona que quiso llegar a acuerdos. Que la otra parte no quiso, ese no es su tema, pero se protege. Entonces pide, borrando los datos del nombre, o no sé, ahí, bueno, poner el nombre, pero sí poner. Ahora le voy a decir algo también, el tema de redes, alguna noticia sale y salga una nueva y la suya ya se quedó rezagada y no pasó nada, o sea, también no se preocupe tanto, hay que tener ya también otras fortalezas, porque al final pues siempre va a haber temas ahí que no vamos a poder controlar, entonces tenemos que asumir un poco también esos costos, ¿no? Bueno, no pasa nada. Tampoco hacerlo tan nuestro, porque a veces no podemos ni siquiera vivir con temas que el otro que lo hizo ya está dormido y usted no, o entonces... Pero cuando ya me afecta el trabajo, entonces ya me arrepentí. Claro, con que publique usted la invitación y que no fue, bueno, se me ocurre ahorita, ¿verdad? No sé, pero ya se lo dejo a su consideración, pero sí la deja usted en una posición diferente. Al menos... No. Sí, no, es difícil. Pues ahora viene peor la cosa, pero bueno. ¿Alguna otra duda? No sé si por Facebook o por otro medio hay alguna duda. ¿No, presidente? ¿Nada? Ok. Sí. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, tengo una clienta y vecina, además, que me pidió que le revisara sus presupuestos de obra, le hicieron peritaje de los avances de obra que hizo, su consultora de trabajo. Afortunadamente no está en este colegio, ya defraudó y no tiene ella muchas pruebas, porque el presupuesto que le entregó es un presupuesto pues que carece de la formalidad y de los conceptos que debe llevar el presupuesto, ¿no? De los aspectos técnicos. Entonces ya hubo un intento de mediación, también hubo por parte de su constructor violencia de género durante mucho tiempo de la obra, y pues no llegó a la demanda porque incluso una magistrada le dijo que no, porque se iba a tardar mucho tiempo la demanda, que iban a pasar años y que no iban a hacer nada.
Esto fue, ella que terminó su obra, no sé, que en el 2023, y no sé si todavía ella pueda acudir a ese procedimiento de rehabilitación. Sí, sí. Incluso, aunque el tema esté prescrito para otras materias, puede ir. O sea, realmente, por eso le digo, cabe, ese tema cabe dentro de ese cajoncito libre, ahí entra. O sea, realmente, por ejemplo, reconocimientos de adeudos. Dice, bueno, es que no me firmó nada porque es mi compadre, que es muy común también, ¿no? No me firmó nada. No puedo hacer nada, ¿verdad? Porque los abogados me dicen que no, que está perdido este tema, o incluso por la cuantía, ¿no? Que dices que me debe 5,000 pesos, llevarlo a juicio no me conviene. ¿Quién me va a llevar ese tema por 5,000 pesos? Pues es de mediación, llévalo a mediación. Sí, o sea, ese sí lo puedes sacar ahí, y si hay reconocimiento, que a mí me tocó, que bueno, no firmaron nada, pero en el momento el señor reconoce, bueno, es que sí le presté porque se murió su papá y necesitaba, se murió mi papá y sí me dio los 5,000 para ver los temas del entierro. Y bueno, pues ahora sí que hay que ser también respetuosos del momento y las circunstancias. Le digo, señor, pues, ¿por qué no reflexiona un poco que este compadre suyo le ayudó en un momento de necesidad? No importa cuánto haya sido, ¿por qué no recuperan esa amistad? Páguele. ¿Cómo se pueden arreglar? No, pues 1,000 pesos al mes. Sale, 1,000 pesos al mes, así quedaron. Y entonces, pero sí es tema de mediación. A veces los abogados, por ejemplo, en el caso de ella, que le dijeron, pues no tiene pruebas, o es insuficiente el material probatorio, mediación. Y entonces ahí es donde se pueden poner sobre la mesa las soluciones y ver de qué manera pueden acordar una solución, ¿no? Y también sí necesita la asesoría de un buen o buena abogada para saber de qué manera se pueden acreditar ciertos hechos. O sea, también no es a tirar a la basura el asunto. O sea, también valdría la pena que lo valorara un abogado o abogada, ¿verdad? Porque tal vez sí se puedan obtener las pruebas de otra forma, ¿no? Entonces, no, que no lo descarte, pero la mediación es buen camino, definitivamente es buen camino. Sí. Estaba muy preocupada porque según no puedo hacer una señora breve. Claro. Sabes que haz lo que quieras, yo soy no sé qué, en tal lugar, y acá, y cosas así. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Qué costo tiene este procedimiento? En el organismo público no hay un costo, son temas gratuitos. Ya ve que usted asistió, ahí no. En los organismos privados sí hay un costo de la prestación de servicios, pero ese costo está también definido por el costo total del asunto que se está poniendo sobre la mesa. Es un porcentaje, claro. En realidad no hay, todavía, digamos, no hay un control. En esta ley ya se maneja el tema de la ley de un tabulador, ¿no? Queda abierto, pero en realidad los organismos, híjole, estamos trabajando con muy poco presupuesto, estamos cobrando muy poco para que tengamos más gente, ¿no? Porque además sí es un trabajo de calidad, pero nos conviene a todos. Entonces, pero sí hay un costo razonable, consciente también de las partes, porque si hay que gastar, pues que sea lo menos que se pueda, pero que lleguen a un acuerdo. Depende también de las condiciones. Generalmente, fíjese que generalmente lo paga el solicitante. O sea, ya en la práctica también pueden llegar a un acuerdo y pagarlo ambos, que me ha tocado en muchos divorcios también, que las partes dicen, entre los dos lo pagamos, sale, está bien, pero generalmente es el solicitante. Ahí sí yo creo que en el 80% de los casos de mediación lo paga el solicitante. Una pregunta, licenciada, como arquitectos, como constructores, muchas veces, yo en lo personal me he visto haciendo obra pública con el problema de cobrar a municipios, dependencias y demás. Proveedores cercanos se vuelven autoritarios y deciden cuándo pagar, cómo pagar y si acaso quieren pagar. Aquí la ley que hemos enfrentado que lleva la asunto ante la justicia, como son autoridades, tienen prácticamente un caso perdido. Se ve que es un municipio y se enfrenta a un grupo de abogados. No es el caso de Jalapa. No digo Jalapa, digo cualquier. Sí, cualquier otro, sí. En un momento dado, cualquiera, para no dar no, en mi caso no fue Jalapa, fueron mucho más pequeños, pero para las autoridades municipales tienen hilos para controlar muchas cosas. Sí. Que uno como constructor, como simple profesionista, no
Aquí es conveniente primero llegar a un proceso de conciliación. Sí, claro, usted puede acercarse a través de una invitación a una sesión de mediación, que no están acostumbrados tampoco, se van a sorprender, ¿no? En un ayuntamiento, que también no diré cuál, ¿no? Yo también mandé una invitación al presidente municipal a una mediación. Dije, pues que venga él, ¿no? Pues es presidente municipal, es el responsable. Y fue con su equipo de ingenieros y de arquitectos, pero no importa, yo los dejé pasar porque se resolvió el asunto en 2 segundos. Y después, sí, claro, en ese momento dio la hora. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, es que la ceñito, mire, a la hora que ustedes construyeron, le tiraron su barda de no sé qué y lesionaron su pasto, en este momento se resuelve, en 2 segundos se resolvió. Y me llamó la atención porque días después me llega un oficio de parte de su propio ayuntamiento, donde me dice una mujer, que tampoco diré el nombre ni el cargo, donde dice, no va a ir a la invitación, gracias, pero este ayuntamiento cuenta con un área de mediación y no va a ir, punto. Y yo dije, no, lo que es no tener idea ni del jefe, ni lo que estaba haciendo, porque el jefe ni enterado estaba de ese oficio, porque el jefe ya había ido, ya había resuelto. El mismo ayuntamiento, ajá. Pero no tenían buena comunicación ahí. Y entonces llega un documento y dice, no va a ir. Entonces dice sí, qué mal trabajo están haciendo en tema de mecanismos, porque tampoco me mandas una negativa por escrito, o sea, te estás negando al diálogo, ¿no? O sea, queda mal políticamente y jurídicamente también, ¿no? Entonces, por eso les decía, falta mucho por hacer en estas áreas, muchísimo, porque sí convienen. ¿Cómo pueden apoyar los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, a este tema de mediación? Pues el primer tema es la preparación. O sea, yo creo que este tipo de foros ayudan muchísimo, porque también yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de este tema. Entonces yo creo que una de las colaboraciones más interesantes es el tema de poder transmitirnos mutuamente conocimiento, y eso es bastante útil. Yo creo que empezar por ahí sería muy bueno, en la capacitación y en algunos proyectos que ustedes puedan decidir echar a andar. Eso, el tema de la certificación, también lo pueden echar a andar. El tema de incorporar una sala de mediación aquí, también se puede hacer. Ver ejemplos de otros países para traerlo aquí, que ustedes sean innovadores y que puedan su colegio también hacerlo crecer en todos los sentidos. Pues también sería interesante, incluso si las partes lo autorizan, pues ¿por qué no hasta televisar o guardar sus sesiones de mediación, y ustedes participan también como técnicos? O sea, puede haber muchísimos proyectos creativos, ¿no? Que tiene que ver con mediación y arquitectura. Por eso la charla se llama Los arquitectos y las arquitectas en la mediación. ¿Por qué? Porque es el punto de encuentro del derecho con la arquitectura, que son muchos puntos de encuentro, porque pues técnicamente la mitad del trabajo también de ustedes se basa en relaciones jurídicas, en los trabajos que hacen. Entonces, por eso es tan importante, era tan importante para mí que ustedes también conozcan otros mecanismos que no son los ordinarios. Para los ordinarios les van a cobrar una millonada, se van a tardar años, esa justicia ya la conocemos, ¿no? Pero la idea era que ustedes conocieran otro tipo de alternativas donde no necesariamente tienen que ir a un tribunal. Lo que pasa es de que también el tema de la cultura aquí en México es compleja en este punto, porque estamos acostumbrados a ser agresivos, peleoneros, y no, yo no voy a eso, ¿yo a qué voy a ir a sentar ahí? Pues lo que pasa es de que, bueno, Estados Unidos tiene este sistema, otros países tienen este sistema, o sea, y ya poco a poco, yo a través de 10 años que el organismo, ahora sí que lo vengo trabajando, llevo 10 años de hacer esto que vengo a hacer con ustedes, en muchos escenarios, o sea, en otras disciplinas, en otros foros, pero lo he venido haciendo porque dentro de mi objetivo es esa, la capacitación, para que la gente sepa, la gente que va caminando allá afuera, que está sufriendo por temas que puede solucionar más fácil. Entonces, pues esa ha sido mi tarea y ese ha sido también mi granito de arena para la sociedad. Por eso a mí me siento muy orgullosa de todo el trabajo, de todos los eventos que yo hago. Tienen esa finalidad, el que ustedes puedan conocer otras alternativas, y es ahí donde el trabajo y mi granito para mi país y para este estado está puesto ahí, ¿no? Porque yo creo que es parte importante
de la ciencia el que haya una utilidad a la sociedad y que pongas algo, ¿no? Oye, pon algo, porque bueno, ya en las redes poner, no, pobre México, eso ya lo sabemos, es muy fácil, pero a ver, ponte las pilas y vete allá afuera a trabajar, porque si tú no trabajas, si tú no haces este tipo de ejercicios, pues ¿dónde está tu función? O sea, o ¿cuál es tu colaboración, verdad? Porque hablar es muy fácil en las redes y opinar y hasta del futuro del país y todo el mundo es muy fácil, pero no, hay que ponerse las pilas y por ejemplo hay abogadas y abogados que estamos peleándonos también allá afuera en los tribunales por un montón de injusticias, por un montón de cuestiones delicadas, por muchos aspectos que, bueno, no siempre estamos publicando, pero que ahí está el trabajo, ¿no? Entonces, esa es nuestra colaboración social. Yo la tengo clara desde hace mucho tiempo y la he venido haciendo y por eso me siento agradecida que hayan abierto las puertas a su tiempo para poder escuchar esta nueva información. Así que, con mucho gusto, si quieren más adelante, falta mucho porque estos son temas largos, pero podemos hasta, si el presidente lo permite, por ejemplo, organizamos una serie así como tipo, al menos 6 sesiones y nos sentamos e incluso podemos hacer un taller de casos prácticos y se traen sus temas y vemos de qué manera se pueden abordar y de qué manera puedo apoyarles en ese punto, pues todo mi apoyo con ustedes. Parte del espíritu del colegio incluso está plasmado en su arte constitutiva, es una guía entonces ahí está. Ya lo tienen. En práctica, claro. Las 2 o 3 veces que me han tocado plantear casos han sido por soluciones que son una regonita de 3 metros, una banqueta o la respiración de un muro que no sube, no es prácticamente nada. Pero que si lo llevan a situaciones reales, pueden tardar 6 años y no tienen solución. Así es. Y no hay peor vecino que lo que te peleas. Sí, exacto, eso sí es cierto. Entonces, por eso le decía, es bien interesante que ustedes sepan qué características tiene el mediador, cómo sí puede entrarle y cómo no, de qué manera puede realmente contribuir a que haya comunicación, o sea, todos los rasgos que además todas esas características están recogidas en la ley, digo, no es de que nos las estemos inventando, todo está definido en una ley sobre qué es lo que puede hacer y qué no. Entonces, esas buenas prácticas, podemos ponerle eso, me gustaría, porque tanto se ha lesionado y viciado este trabajo, que me gustaría buenas prácticas de la mediación, porque ahí recoges todo lo que la ley realmente dispone, que es muy noble, porque lo que dispone la ley es noble. El tema es que el vicio, la corrupción, la ignorancia hace que no prosperen las sesiones, ¿no? Pero bueno, ojalá que esta información sea útil, que es a lo que ahora sí, yo lo que vine, fue a eso, a que sea útil, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias. Ay, gracias por todo.